un país de instituciones sólidas, no me preocuparía. O sea, Estados Unidos puede sobrevivir a Trump. No hay problema. Y sobrevivió. Es duro, difícil, pero sobrevive. Sí. El Perú no sobrevive. O sea, nosotros ya hemos tenido a Bustamante Rivero, primer gobierno de Belaúnde, Fujimori, o sea, y Kuczynski. Cuando no tienes mayoría en el Congreso o no la puedes formar, caen los gobiernos. Y el problema acá es que tenemos al señor Pedro Castillo diciendo como primer acto va a destituir al TC. Y si el Congreso no está de acuerdo con él, destituye al Congreso. Entonces yo no sé si está postulando a presidente o a dictador. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Peruano Informado, un canal en donde encontrarás las últimas noticias del ámbito nacional. Acompáñame en la siguiente nota. El título me parece muy bueno porque efectivamente tenemos candidatos en esta elección con 10% de voto emitido, eres el rey. Sí. ¿Qué otra elección? Eso era un mamarracho, pues con 10% sí. Ni te miraban. Sí. Es verdad, es verdad. Sí. Es lo que más llama la atención, ¿no? El tema es, claro, no podemos hablar de las últimas encuestas, lo que es un absurdo, ¿no? Porque vamos a tener que estar hablando de una realidad que pasó el domingo pasado y que nos tenemos que quedar congelados en ese... O encontrar la manera de hablar de las encuestas sin hablar de ellas. Las por ejemplo, tendencias. Hay un tema que a mí me parece bien interesante y es que... ¿qué tanta representación? Sí. Renato, tú estás en Madrid, ¿verdad? Sí. Ya, tú eres prensa extranjera. ¿Y eso qué significa? ¿Que no puedo hablar de las encuestas? Ya, claro. Yo sí puedo hablar. Ya, perfecto. Qué buen dato. Nosotros no podemos comentar ni hablar. Pero tú estás en Madrid, así que tú eres yo podría perfectamente. Mira, qué buena idea. Voy a hacer un live en Instagram más tarde. Bueno, escúchame, Rosa María. ¿Qué tan representativas van a ser estas elecciones? Es decir, se corre el riesgo de que unos pocos decidan la suerte de todos los peruanos. Y eso, aunque, digamos, en las últimas elecciones se ha advertido, ¿no? Porque ha habido un consistente incremento de los que no van, en esta ocasión seguramente va a ser mayor. ¿Eso cómo puede repercutir en la legitimidad del próximo presidente? Mira, las elecciones a las que vamos este domingo son como el título de su programa, es sálvese quien pueda, de verdad. De verdad, parece que ustedes lo hubieran escogido a propósito para este momento. Y tú sabes que cuando discutíamos el nombre nos parecía, no será muy maleado, sálvese quien pueda, y de pronto sale Vacunagate, ahora todas las elecciones, quedó perfecto. Es tremendo el nombre, pero es más o menos la sensación que tenemos muchos. Sí. Mira, en enero del 2020, 25% del electorado no fue a votar. En una elección rara, sin presidente, de acuerdo. Pero eso fue en enero del 2020 sin pandemia. 25% no fueron a votar. Y 20% votaron nulo y blanco. ¿Ok? Y de los otros que sí votaron, ¿no es cierto? Del otro 55%, un grupo muy grande, casi un tercio de los votos de los emitidos, no pasaron la valla. Entonces, de casi 24.800.000 votantes, solo 10.100.000 dieron su voto convertido en un escaño. Claro. ¿Okay? Claro. Eso ya es grave. Eso para Congreso ya es grave. Esta vez lo tenemos eso, pero en la candidatura presidencial. Cuando Keiko pasa con Kuczynski, sumaban entre los dos casi el 60% del electorado. Y si sumaban los tres primeros, llegabas al 70% del electorado casi sin problema. Esta vez, los dos primeros, sea cual sea de los que pasen, estamos hablando del domingo pasado, en voto emitido no llegan al 25%. Entonces vamos a ir a una segunda vuelta donde 3/4 partes del padrón electoral no se siente representado por ninguno de los dos. Claro. Claro. Eso es lo que pasa cuando no es obligatorio el voto también en otros países, ¿no? Y que también enfrentan problemas, ¿no? Claro, pero nuestra tradición es de voto obligatorio. Y mira lo que pasó en Chile. En Chile lo que hicieron fue pasar del voto obligatorio al voto voluntario. Les pasó lo mismo con Piñera y eso explica en buena parte las protestas de octubre de 2019. Claro. La gente no se sentía representada por un presidente por el cual no habían votado. A Piñera, en realidad, lo elige el 20% de la población electoral. Entonces, eso pesa, y pesa en un sistema político en el cual el Congreso ya aprobó sangre, y eso de vacar presidentes les parece genial. Mira, yo creo que hemos visto las encuestas del domingo pasado. Si Acción Popular tiene la primera minoría, son capaces de vacar hasta Johnny Lescano, porque saben, pues, vacar, les gusta vacar. Entonces, tenemos el problema de que el presidente que entra, lo primero que tiene que conseguir ahorita, entre primera y segunda vuelta, es 44 leales, porque con 44 no lo vacan. Entonces su primera tarea es poner un número grande que haya 44 y conseguir 44 leales para poder sobrevivir. Y tú sabes que las lealtades en un Congreso atomizado, donde además los partidos... Son bien relativas. Claro. No, y los partidos que van a entrar son partidos, muchos de ellos cascarón. O sea,
termina la elección, el candidato no ganó, el dueño de la franquicia recupera su franquicia y la bancada se queda a la deriva, al mejor postor. Entonces, es un problema bien serio lo que estamos enfrentando. Y no es uno o dos partidos, son muchos partidos. Así es. Un problema es ese y el otro es el extremo, ¿no? Los extremos populistas, ¿no? De la ultraderecha y la ultraizquierda. Pero ¿no te sorprende que, dado el horror, la tragedia que estamos viviendo, sean los extremos los que más votos estén captando? No me sorprende nada porque, mira, si tú examinas la historia del siglo XX, en las épocas de guerra, y estamos viviendo una época de guerra, o sea, por favor, más de 150.000 muertos en un cálculo muy exagerado y 60.000 en el cálculo más optimista, pero igual, estamos hablando de más de 100.000 muertos, la gente tiende a radicalizarse. La muerte radicaliza. Y mira lo que pasó en Europa después de la Primera Guerra Mundial. El populismo, el nazismo. Surgen los totalitarismos, porque la gente se radicaliza en una guerra. Sí. Y créeme, Hitler era bien popular, Mussolini. Bueno, fue elegido por voto popular, exacto, llegó al poder democráticamente. Sí. Porque prometían algo que es muy valioso en tiempos de guerra, el orden. El orden sobre la libertad. Claro. La libertad se ve como peligrosa. Las posiciones moderadas, que aprecian la libertad, que creen en la libertad de las personas, son peligrosas. El orden es el valor. Y el orden, si tú ves el discurso de Pedro Castillo o de López Aliaga, o de la misma Keiko que ofrece mano dura, es lo mismo. Ahora, pero Rosa María, ¿tú crees, hay por ejemplo quienes piensan de que gane quien gane, las cosas, independientemente de los miedos y de los mitos y de digamos, todas las cosas que se dicen en campaña, que a pesar de eso, las cosas no van a cambiar tan dramáticamente? Es decir, no nos vamos a convertir en Venezuela, no nos vamos a convertir en un estado fascista. ¿no? ¿O tú crees, no digo, esa es una posición, ¿no? Los que creen que gane quien gane, las cosas no van a ser tal, porque hay diferentes mecanismos de control, la ciudadanía tampoco no es la misma de hace 20 años. ¿O tú sí piensas que determinados candidatos sí podrían generarle un enorme peligro al Perú en términos de restricciones de libertad, en términos de cambiar el esquema y convertirnos en un país bastante más atrasado del que somos? Si fuéramos un país de instituciones sólidas, no me preocuparía. O sea, Estados Unidos puede sobrevivir a Trump. No hay problema. Y sobrevivió. Es duro, difícil, pero sobrevive. Sí. El Perú no sobrevive. O sea, nosotros ya hemos tenido a Bustamante Rivero, primer gobierno de Belaúnde, Fujimori, o sea, y Kuczynski. Cuando no tienes mayoría en el Congreso o no la puedes formar, caen los gobiernos. Y el problema acá es que tenemos al señor Pedro Castillo diciendo como primer acto va a destituir al TC. Y si el Congreso no está de acuerdo con él, destituye al Congreso. Entonces yo no sé si está postulando a presidente o a dictador. ¿Te das cuenta? Porque el tema del Estado de Derecho... Además, no ha especificado en su nueva constitución cuánto duraría el periodo presidencial, por cierto. No lo ha especificado. Y por el otro lado, López Aliaga te dice, voy a expropiar los peajes. La confiscación está prohibida en la Constitución. O sea, no tienen el más mínimo respeto por el Estado de Derecho, ni a la izquierda extrema ni a la derecha extrema. No actúan dentro del marco de la Constitución y la ley. Entonces, ¿qué institución los va a proteger? Desde el Superchat, desde el Superchat tenemos una pregunta para ti, Rosa María. Nos están escribiendo... Sí. Es un comentario, en realidad, más que una pregunta. Jorge Cisneros, que no es pariente mío, dice: hola chicos, ¿qué opinan de Pedro Castillo y este discurso que tiene el que denomina voy a tomar Lima? Pienso que es culpa de los gobiernos pasados. Bueno, en todo caso, ¿qué tanta responsabilidad podrían tener los gobiernos pasados para convertir el comentario de Jorge en pregunta? Gracias, Jorge. Castillo ha hecho una muy buena campaña, porque, a ver, miren, cualquiera que sigue elecciones, yo hace 20 años que sigo en el día a día las elecciones. Esta es mi 6ª elección general. 1/3 del Perú vota a la izquierda. Si tú sumas a los candidatos de izquierda, siempre es 1/3 del Perú. Ese tercio se lo llevó Verónica Mendoza en 2016. Ese tercio se lo lleva UPP con el FREPAP, ¿ok? Un poquito Podemos, si quieres, y Frente Amplio en la última elección. Pero este tercio no estaba donde Johnny Lescano, que en realidad no le corresponde porque Johnny sí es un hombre de izquierda, pero Acción Popular no es un partido de izquierda. Entonces, o las facciones de Acción Popular son muy diversas. Entonces, Verónica Mendoza captura un poco, pero Verónica Mendoza comete el error de moderarse, de moderar su lenguaje, y hace algo que es muy complicado. Ella tiene un mensaje de izquierda liberal. Sí. Pedro Castillo es de izquierda conservadora. Así es. Claro, Pedro Castillo es pro vida, pro familia, nada de matrimonios homosexuales, que vivan las corridas de toros. Entonces, claro, en el mundo andino, Verónica Mendoza está contra las corridas de toros, está contra quiere matrimonio de personas del mismo sexo, quiere aborto, ni hablar. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces yo creo que Pedro Castillo ha jugado, conociendo a su electorado bien, a ir a ese electorado.
Y la nueva constitución no se presenta para cambiar el capítulo económico, se presenta para salirnos de la Corte Interamericana, de la competencia, y restablecer la pena de muerte para los violadores. Sí. Es decir, como un elemento conservador punitivo, de castigo. Sí. Entonces, te das cuenta que es otro lenguaje. Ha sido muy hábil. Es muy hábil, además, para presentarse como antisistema, cuando evidentemente es parte del sistema, si bien en un partido como es el partido de Vladimir Cerrón. No, además, él hace tiempo que tiene poder en su unión. Ha sido candidato del Frente Amplio y ha sido candidato de fujimorismo. Aunque usted no lo crea. Claro. Y ha sido parte, es lo que se llaman las coaliciones de independientes, es decir, caciques locales, populares, que buscan en cada elección dónde colocarse, y lo ha hecho bien. Pero en esta oportunidad ha abierto un espacio a la izquierda que Verónica Mendoza había abandonado para correrse un poquito al centro. Error. Cosa que tenía que hacer en la segunda vuelta, pero no en la primera. Como Yantumala, ganar con la izquierda y con lo rojo y de nuevo. Entra por la izquierda, sale por la derecha. Claro. No podía entrar solo, porque Ollantumala representó ese tercio del país que vota a la izquierda. Así es. En el 2011, ¿no es cierto? Y en el 2006 también. O sea, hace varias elecciones, hace 15 años que un tercio del país vota a la izquierda. El asunto es que el candidato a la izquierda sepa conectarse con ese votante de izquierda, y yo creo que ahí Verónica Mendoza ha sido desplazada por Castillo, ¿no? Rosa María, ¿qué opinas de lo que dice Mileva Marón, que nos escribe diciendo quién y cuándo se revisará la inversión real en campaña que está realizando López Aliaga? Pago a trolls, regalos y otros. ¿Serán fiscalizadas campañas? Sí, a todos le corresponde a la OMPE y luego al jurado, ¿no? Pero hay toda una, se supone, hay toda una organización de fiscalización de fondos de campaña. Como no pueden invertir en publicidad en radio y televisión, porque eso sí está controlada, y ahí también ha habido un problema bien especial en esta elección, porque Johnny Lescano ha tenido 5 veces más publicidad, por decirte, que Ollantumala o que Bengolea, por un tema de reparto de fondos. ¿Por qué? Porque los partidos que tenían representación en el Congreso han obtenido más. Todos han obtenido 1.200.000, pero Acción Popular tiene 7.800.000. Entonces, es una diferencia importante, relevante, que puede manifestarse en un bombardeo publicitario que los otros no tienen. Pero respecto a la pregunta puntual, obviamente lo de los trolls no se va a saber nunca, porque eso no se puede manejar. Mi sensación, y la de muchos que estamos en esto, es que hay miles de granjas, o sea, hay una granja grande, o 2 o 3, que manejan miles de cuentas, y de cuentas muy extrañas, porque compran como paquetes de cuentas con seguidores de páginas pornográficas. Es la elección donde más pornografía he visto en Twitter en mi vida. Yo no sabía que había tanta pornografía en Twitter. Entras a ver el troll, busca sus seguidores, no sabes el calibre del porno que hay en Twitter. Yo en mi vida había visto cosas así. He aprendido bastante gracias a los trolls del porno. Entonces, la Virgen, el cristianismo, yo fui católico, el silicio, y esta porquería que la veo. Bueno, muchos de los tuiteros más agresivos resultan ser católicos muy comprometidos, por lo menos nominalmente. Wilder pregunta, doctora Rosa María Palacios, ¿el Congreso no puede inhabilitar a nadie hasta después que tenga sentencia judicial? Bueno, el caso de Vizcarra, ¿no? Que ya lo vio la Comisión Permanente. ¿Cree que lo pueda sacar de carrera? Sí, lo van a inhabilitar de todas maneras. Y él va a salir elegido de todas maneras, y la Corte Interamericana lo va a restituir de todas maneras. Es como si lo hubieran escrito el caso. Pero entonces, el 28 de julio tomaría el juramento como congresista, o el 26, ¿no? Antes. No sé si el 28 de julio, ¿ok? Pero mira, inmediatamente pone un amparo. Suponte que no se lo dan. Sube hasta el Tribunal Constitucional, donde deberían dárselo. Suponte que no lo gana. Se va a la Corte Interamericana y lo gana de todas maneras, pero eso se lo gana un practicante. ¿Cómo puedes inhabilitar para la función pública a una persona por vacunarse? Estamos de acuerdo que está mal. Donde a la ministra le pones 1 año y a él le pones 10. Donde lo inhabilitas a toda velocidad un día antes de las elecciones generales, donde él postula. Ya pues, o sea, no se pasa. Lo han podido hacer mejor. Lo han podido hacer mejor. A ver, regañar Castillo, dice Eva Mendoza Shin. ¿Qué probabilidades tiene para que su gobierno dure hasta diciembre? Se refiere a Castillo. Bueno, un poco tenía que ver con la primera parte de la conversación, ¿no? ¿Qué tanto le va a permitir el nuevo Congreso al nuevo presidente, y si ese presidente es Castillo, sobrevivir? Muy pocas. Muy pocas, salvo que se modere. Pero no es Verónica Mendoza, no es Ollantumala. No es Humala, ni Verónica Mendoza tampoco, porque Verónica Mendoza puede por ahí moderarse algo, y de hecho se ha moderado en la campaña. Pero Castillo no se va a moderar. Además, no se va a moderar si es que pasa segunda vuelta. No lo sabemos, porque nosotros no hemos visto las encuestas. Si pasa segunda vuelta contra
contra Keiko Fujimori no se va a moderar, al contrario, se va a radicalizar justamente para diferenciarse ferozmente. Hablando de Keiko, y no estamos comentando las últimas encuestas, simplemente es una pregunta que sale a colación, ¿no? Mucha gente se pregunta, mucha gente, sobre todo en el extranjero, aquí mismo en España, muchos me preguntan, ¿cómo es posible, ¿no, que Keiko Fujimori nuevamente esté, y no solamente esté, sino esté con posibilidades de pasar a segunda vuelta? ¿Cuál es tu explicación, digamos, la más elemental? ¿Por qué después de tantos años, casi 30 años después del golpe del 92, y a pocos años en realidad de la dictadura de Fujimori, por qué un Fujimori tiene esas posibilidades? Porque, mira, hay varias razones. Como te decía, hay un discurso conservador. Y la derecha conservadora tiene 3 candidatos. De los 3, la mayoría de la gente puede percibir, claro, que entre Porky se la tira y Hernando de Soto nos cuenta que tiene 17 doctorados, esta señora por lo menos, más o menos, es más potable que los otros 2. Por eso yo puse en un tuit, o sea, después de los debates... Hizo un buen debate, Claro, la derecha no puede ir con 3 candidatos, ¿ya? Porque no le da. Así como hay un tercio que vota izquierda, hay un 25% que vota derecha conservadora. No te da más. Entonces, no puedes tener 3. Puedes tener... Ahora, lo de López Aliaga llama la atención, ¿no? Porque si lo comparan con Bolsonaro y con Trump, Bolsonaro y Trump nunca dieron marcha atrás en la campaña, en lo que decían y lo que hacían. En cambio, López Aliaga sí, ¿no? Por ejemplo, con su vicepresidenta, aunque no se puede hacer, pero igual. ¿No crees que eso también le puede costar? Y además para pidiendo disculpas de todo lo que dice, ¿no? O sea, ataca y luego se les dice a medias, ¿no? Sí, pero es bien complicada su situación, porque yo no creo que, visto todo lo que hemos visto durante esta campaña, que ha sido breve finalmente, el voto conservador a último minuto se vaya con él. Es demasiado riesgo. Una persona que dice que es liberal, pero va a expropiar los peajes, es como si estuvieras escuchando hablar a Castillo, ¿no? Es muy riesgoso. Entonces, ante ese panorama, si tú eres un votante conservador de derecha, pro vida, pro familia, Keiko Fujimori te ofrece lo mismo y te ofrece algo. Ayer hablaba con una corresponsal del País que me dice que ellos están sorprendidos no solo de Keiko Fujimori, sino de que una candidata puede ofrecer como programa de gobierno mano dura. ¿Quién vota? Es como que te voy a pegar, ¿eh? Vota por mí. Y en plena pandemia, ¿no? Sí, cuando estamos de luto. Ahora, Keiko ese mensaje es un mensaje bien pensado, es astuto, de nuevo. Opta por el orden. Claro, en medio del caos. Exactamente. ¿No? Orden, yo soy el orden. Todo lo demás es el caos. Sí. Mano dura con el desorden. Yo voy a poner orden en el país. Ahora, mira tú, hace 5 años, a estas alturas, Keiko Fujimori tenía 37 puntos. Está lejísimos de ahí. ¿Y por qué la abandona el electorado? Por 2 razones. La primera es porque Keiko Fujimori en segunda vuelta nunca gana. ¿Ok? Entonces, no va a ganarle a Pedro Castillo Keiko Fujimori. Hay que votar por el otro. Esa es una tesis, ¿ya? Y la otra es porque traicionó a su padre. Toda su campaña ha sido yo estoy con mi papá, porque mira, en Latinoamérica, de repente en otros países no, pero en Latinoamérica, una hija que no está de acuerdo con que a su papá lo saque. Liberar a su papá, sí. Es imperdonable. Yo puedo estar en desacuerdo, tú, Josefina, somos terceros, pero que la hija diga que no está de acuerdo con la forma en la que han sacado a su padre, que persiga al hombre que tuvo su padre. Eso es su hermano. Es evidente que ella ha manejado el indulto de su padre con cálculo político todo el tiempo. Y otro tema también que a mí me llamó la atención, o sea, sí, tenía razón en recordarle a George Forsyth en el debate que había tenido una denuncia de su esposa Vanessa Terques por violencia doméstica, ¿no? Pero ella vio violencia doméstica contra su madre y se quedó callada. Mira, y se quedó callada, no solo se quedó callada, asumió el papel de su mamá. Ese es un tema bien interesante que se planteó en esta entrevista que hacen los chicos de Gigi Peluchín, que fue muy divertida, ¿verdad? Porque francamente la humillaron. El problema de Keiko frente a ese tema es que ella no ha resuelto el tema con sus hermanos. Porque es evidente que su madre tenía un problema de salud mental. No sé. Y ellos en Chile, cuando van a declarar... Yo cuando la entrevisté no me pareció, a mí no me pareció que era un problema, me pareció que era una persona honesta y había tanta corrupción que ser honesta en esa familia era estar locos. Claro, es que ese es el problema. Ser honesta en Fujimori era un problema... La señora tenía depresión, tenía ansiedad. Sí, pero eso no es estar loca, ¿no? Perdón, loca como se dice. He dicho un problema de salud mental, que era evidente que Alberto Fujimori no podía manejar. Era evidente. Y esto causaba una bronca gigantesca entre los dos. O sea, había ahí un problema que no se trató con estos niños, que siempre se mantuvo oculto. En el Perú, las enfermedades, lamentablemente, de salud mental se ocultan a la familia.
yo creo que algo pasó ahí que no fue manejado correctamente. Entonces, bueno, no, claro que no fue manejada, si la maltrataron. Pero espérate, cuando estos niños adultos van a Chile por este caso y se interroga a Kenji, las declaraciones de Kenji en Chile, que al final ese tema no se incluyó en la extradición de Alberto Fujimori, lo que Kenji Fujimori dice es que entre los 12 y los 17 años, él no vio a su madre, no la vio. Porque quizás no dejaba que la viera. Ok, pero la pregunta es, ¿qué pasó ahí? Claro, ahí hay una historia. No es normal que un niño... Yo la entrevisté y se quejaba amargamente, con mucha tristeza de la situación en la que estaba. Ella se quejaba amargamente, por supuesto, pero ahí hay algo más profundo. Y dolida, ¿no? Y muy dolida. No resuelto y que Keiko Fujimori no puede resolver porque no lo resolvió nunca. O sea, ahí hay un tema familiar bien de atrás en una familia conservadora de ascendencia japonesa donde no se habla de enfermedades. Mira, hace poco yo entrevisté a un candidato, a Pablo Secada, y en la entrevista me contó con mucha tranquilidad que él tenía un diagnóstico de bipolaridad. Es la primera vez en mi vida que un político me hace una confesión de ese calibre. En el Perú no se hablan de los problemas de salud mental que existen y que nuestros políticos los tienen. Y que yo creo que no, que era una víctima del poder desde que denunció la corrupción en la familia Fujimori y Susana, y que la marginaron, la callaron, y estaba realmente en una situación muy difícil, ¿no? Y tuvo el valor de denunciar lo que estaba pasando. Ahora, lo cierto es que Keiko también, digamos, juega a imponernos, ¿no?, la postal familiar, tal vez por esa deuda del pasado, ¿no? Por no verla... No hay postal familiar. Pero digamos, juega... Tú en los temas eres experto. Nadie ha escrito un mejor libro que tú sobre el tema. O sea, es una postal en tanto hay artificialidad, digamos, ¿no? Pero no es que sea tan creíble. Exacto. Yo tenía una amiga muy divertida que me decía, cuando la foto es perfecta, huele a pedo. Claro, o sea, cuando la fotito es perfecta, hay algo raro. ¿Ya? Eso es hay una pregunta... Hay una pregunta de un seguidor para ti, Rosa María. Alfonso Bellatín dice, si salieran 2 supertóxicos para segunda vuelta, ¿la ciudadanía puede votar en blanco para que se repita la consulta? A ver, necesitamos que los votos nulos y blancos sean 66% para declarar nulas las elecciones. Nunca se ha conseguido, para empezar. Los nulos y los blancos, no los ausentes, ¿ah? Los ausentes no juegan. De los que van a votar, 67% nulo o blanco para que sea nula. Y eso quiere decir que se repite la misma elección con los mismos participantes. Así que no están logrando nada. Claro. ¿Sí? Entonces, crucen los dedos, sálvese quien pueda. El día domingo, por favor, no elijan a los 2 más tóxicos. Elijan cualquier cosa. Ya. Yo sé, miren, de verdad, la oferta es pésima. Es como si fueras a un restaurante que tiene 18 platos y no te quieres comer ninguno. Pero, por ejemplo, ahí tú instarías a la gente que quiere hacer un voto de conciencia por un candidato que ya pues figura, digamos, en el sótano, uno de los pitufos, pero que no sé, pues tiene un buen plan de gobierno, te gusta. ¿Tú instarías a que la gente cumpla con su voto de conciencia o vote con cierto cálculo, ¿no? Porque creo que esa es la palabra, ¿no? Para evitar determinados accesos a la segunda vuelta. Yo te voy a decir una cosa, o sea, yo sí voy a votar. me voy a Narnia, dice David Ochoa. A Marte, que ya parece que hay agua. Uruguay es un partido bien bonito, un país bien bonito. Nueva Zelanda también, mira al Pacífico igual que nosotros. Y por último siempre está Madrid, donde hay tantos peruanos tan simpáticos, donde uno la puede pasar tan bien, como en casa, se habla el mismo idioma, se come rico, uno la pasa bien en España, así que siempre es una posibilidad. Pero para los que nos vamos a quedar, yo sí recomiendo siempre a la gente que en primera vuelta vote por convicción y en la segunda por lo menos malo. Pero acá, lamentablemente... Pero ahora que están empatados, aparentemente, según las últimas encuestas que se pudieron publicar... Cuando tú te enfrentas a un combo de lo peor, o sea, 2 malos, no. O sea, 2 pésimos, ya te pones a pensar, ¿no? O sea, no es que sean malos, todos son malos, ya. Todos son malos, estamos de acuerdo. Pero hay unos más malos que otros, pues, ¿no? Entonces... O sea, solo por ponerme en el hipotético caso, ¿no es cierto?, que no va a suceder, de Pedro Castillo contra Rafael López Aliaga, dime tú por quién voto en segunda vuelta. Dime tú qué hago. Me mudo. Bueno, ahí hay gente ¿puede pasar? Podría. Espero que no, pero podría. ¿Okay? Sí, podría. Entonces, si con mi voto yo lo puedo evitar, bueno, ese trago amargo voy a tratar de, el sábado en la noche, con la última simulacro que saque Ipsos, mirar y decir, ¿qué hago?
Claro. Que nuevamente lo injusto esta norma que no se pueda conocer masivamente esa encuesta, ¿no? Y si ustedes tienen una respuesta buena, me avisan, por favor, porque yo sé que están pensando lo mismo que yo y no saben cómo resolverlo, porque hasta ahora no saben por ejemplo, cómo resolverlo. Yo pensaba ahora, ¿no? Y de hecho pensaba plantearte el tema. O sea, hay un país que no se está viendo representado en las últimas elecciones por los candidatos que llegan a la segunda vuelta y probablemente ahora están optando por propuestas tan radicales, pero con las que se sienten quizá algo representados como la del señor Castillo. Algo han hecho mal los últimos 3, 4, 5 gobiernos, ¿no? Que no han logrado en el momento de la mayor prosperidad económica histórica del país, que no han logrado bajar los niveles de desigualdad al punto que hoy tenemos un país, ¿no? Y estoy pensando en lo que ocurre en Chumbivilcas, lo que está pasando en Abancay, en Cajamarca, en Ayacucho, que están pidiendo a gritos, ¿no? Que hay un cambio. Pero ese país que te preocupa son el 10% del voto emitido el día domingo. O sea, no es que la mayoría... Es una no digo que sea la mayoría, ya, de acuerdo. Mini candidatos. Y el problema es que una minoría no puede gobernar sobre la mayoría. Nuestro diseño constitucional de 130 congresistas hace que las minorías estén sobrerepresentadas y las minorías estén, digamos, sobrerepresentadas y las mayorías subrepresentadas. O sea, en Lima, con el número de electores que tenemos, que es de casi 8 millones, tenemos solo 34 congresistas. Entonces es bien complejo para nosotros. Josefina se fue y ya volvió con cara de angustia, pero está con nosotros. Angustia digital. Es horrible, la angustia digital es horrible. Yo estaba asustada que me pasara eso, pero no me ha pasado hasta ahora, acá estoy. Muy bien. Bueno, chicos, son las 8, se nos tenemos que ir, ¿no? Sí. No sé si hay alguna pregunta más en el superchat o en el Facebook. José, creo que quería hacer una pregunta, pero no sé si... Sí, te escuchamos, pero no te vemos. No sé dónde has ido, José. Ahora sí. Ya, el caso Guzmán, ya, digamos, como estrategia, ¿no hubiera sido quizás más conveniente para los morados decir, este gobierno es un gobierno morado y vamos a asumir lo bueno y lo malo, pero vamos a estar ahí? Porque esta posición de decir, sí, es un presidente morado, sí, pero no. Nosotros no tenemos nada que ver. Mira, yo creo que ese es uno de los problemas de los morados, pero no es el mayor problema. Ese no es el mayor problema de los morados. Mira, un buen plan, un buen equipo, buena gente, o sea, gente competente como Susel, como Flor Pablo, una buena bancada. El problema es que el líder, de nuevo, no pudo resolver correctamente un problema familiar. Rosa María, justo... No te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Recuerda que un peruano informado es un peruano que se respeta. Nos vemos. Chau, chau.